Hola a todos, bienvenidos a Enka Cocina. Hoy os comparto unas carrilleras de cerdo de lo más tiernas y jugosas que se deshacen en la boca. Las he acompañado con una variedad de setas y una salsa que ha quedado buenísima. ¡Empezamos! Aquí tengo las verduras que vamos a necesitar y como siempre ingredientes y cantidades abajo en la cajita de descripción y al final del vídeo. El pimiento lo tenía congelado y he usado más o menos la mitad de uno mediano. Y la cebolla y los tomates los voy a cortar en trozos más bien grandes porque luego los voy a triturar y no hace falta que sean pequeños. Si no queréis triturar la salsa, cortarlos en trocitos más pequeños. Yo lo hago de esta manera porque hay alguien en casa a quien no le gusta el pimiento y es la única manera que se lo come. Tengo aquí 10 carrilleras, que es una carne excepcional con mucho colágeno y muy melosa. Mirad qué bonita se ve la carne. Y lo primero que vamos a hacer va a ser enharinarlas un poco. Yo las salpimento una vez ya las tengo en la olla. Si preferís, las podéis salpimentar ahora, en este momento, antes de enharinarlas. Voy a cocinarlas en la olla express, así que voy a añadir un buen chorro de aceite de oliva para sofreírlas y hacer el sofrito primero. Y con cuidado las colocamos dentro y las vamos a dejar que se frían por ambos lados. Ahora es el momento en el que yo le agrego la sal y la pimienta. Y lo mismo voy a hacer por el otro lado cuando les dé la vuelta. Les vamos a echar ya las verduras, ahora que están bien selladas por los dos lados. Agregamos un ramillete de tomillo y una hoja de laurel. Y a continuación un vasito, más o menos unos 100 ml, de preparado para rustido. Yo lo encargo en una bodega y es una mezcla de vino rancio, coñac, le podéis poner vino tinto. Le agregamos el agua cubriendo toda la carne. Un poquito de sal. Y ya cerramos la olla a presión y las vamos a dejar cociendo durante 40 minutos. Pasado el tiempo abrimos la olla y mirad, voy a sacar una para que veáis lo tierna que está. Mirad, si es que se deshace con el corte. Lo que voy a hacer ahora es pasarlas a otra cazuela y este paso no lo necesitáis si no queréis triturar las verduras. Las dejáis en la olla express y ahí directamente le añadís las setas que prepararemos a continuación. Por aquí va ya la mezcla de setas, las sofreímos un poco y cuidado porque salta el aceite bastante. Una vez listas, las pasamos a la cazuela con aceite incluido. Mirad, y aquí tengo el caldo con las verduras, le he sacado la ramita de tomillo y ahora lo voy a triturar todo. Y así ya tenemos el caldo, que además está buenísimo. Y lo volcamos en la cazuela. Si veis que es demasiado, no lo uséis todo para la carne, podéis hacer un revuelto con él. Tapamos y dejamos que haga un chup chup por 5 minutos y ya estarán listas. Y vaya qué riquísima cazuela de carrilleras con setas. Mirad qué jugosas, qué tiernas, qué melosas han quedado. Si es que se deshacen al corte, vaya. Y con una mezcla de setas
que están también buenísimas. Así que yo os voy a dejar ya disfrutándolas y mojando pan, porque no veáis el caldito cómo está. Como siempre, espero que las probéis y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.